Bueno, y yo tengo el gusto de presentarles a ustedes, del otro lado de la línea telefónica está José Luis Espert, economista, candidato a presidente por el Partido Libertario, porque presentó su partido político, lanzó su candidatura presidencial para el año que viene y apuntó contra todos. Pero en realidad, además de que nos va a mencionar por qué se quiere dedicar a la política, por qué tiene esas ganas de decir, bueno, yo puedo solucionar o colaborar con algo para con todos los argentinos, le vamos a preguntar por cómo va la economía y qué perspectivas ve en el 2019. José Luis, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Feliz Navidad para usted también. Bueno, a ver, ¿por qué meterse en un terreno tan difícil como la política en la República Argentina? Porque la verdad que me da mucha pena y preocupación al mismo tiempo lo que nos pasa. Y veo que mi diagnóstico, a la luz de lo que pasa en el mundo comparado con nosotros, por lo menos en lo económico, que es de lo que yo conozco bien, no se aplica, estamos lejos de ello y eso nos hace mal, nos hace tropezar siempre con la misma piedra. Entonces, y yo creo que además, por primera vez en muchos años, sin que el país esté en una crisis como las que hemos vivido en el pasado, está en una situación muy complicada, pero afortunadamente no estamos en una crisis como la que hemos visto en el pasado. Afortunadamente, como le decía, veo un espacio para que gente que viene bien de afuera de la política, o de la nada política, como es mi caso, porque lo único que he hecho en mi vida es trabajar en el sector privado, dedicándome a lo que es asesorar lo que pasa con la economía. Veo que hay un espacio en la sociedad para meter estas ideas, que yo le llamo más que liberales de sentido común, ¿no? Uh-huh. ¿Dónde está lo extravagante de tener un Estado que no te devore impuestos, que no tenga déficit para evitar crisis, tener una economía que compita con el mundo para evitar que empresarios inescrupulosos nos cobren cualquier cosa por la cosa que nos venden, como consecuencia no tienen competencia, etcétera? Me parece que hay un espacio, insisto, en la sociedad de gran descreimiento en la política tradicional, dentro de la cual incorpora Macri, por supuesto, y repito, como decía al principio, veo que Argentina, al alejarse de lo que hacen los países a los cuales les va bien, obviamente la única manera que le puede ir es mal, ¿no? Claro. Tengo entendido que hubo una encuesta en la que usted ha medido entre los candidatos que se presentan fuera de lo que es la política tradicional, el primer lugar para Marcelo Tinelli, y usted ha ocupado el cuarto en predilección de la gente en el momento de que tenga que votar el año que viene. Sí, también hubo otra encuesta, ahora apellido Gustavo Córdoba, creo, de Córdoba, apellido Córdoba de Córdoba, donde aparecía primero Cristina, después Macri, después Massa, y ahí pegadito yo también, en tercer lugar en intención de voto, cerca del 5%, pero yo acabo de lanzar mi campaña, o acabo de salir a la luz, que el año que viene voy a competir por la presidencia, así que los números todavía son un poco volátiles, ¿no? Dentro de un par de meses, por lo menos, a lo mejor tenemos algo más. Para bien o para mal, lo digo, sí. Independientemente para dónde mida, de lo que realmente mido, ¿no? Me parece que todo esto todavía es por lo que se conoce de mí, nada más en los medios, ¿no? ¿Y cómo se hace campaña si no se tiene un partido importante, un partido fuerte, digamos, en el sentido del Partido Justicialista, el radicalismo, el kirchnerismo mismo, Unidad Ciudadana? Digo, en los tiempos que corren económicamente hablando, debe ser muy difícil llevar adelante una campaña. Sí, bueno, a ver, mi idea o nuestra idea es frentista. Nosotros lo que hicimos el sábado con el Partido Libertario de Cava es darle un empujón a ellos en Cava para que comiencen a conformarse como partido. Nuestra idea es frentista. O sea, estamos en conversaciones con varios partidos para armar un frente electoral de cara al año que viene. Así que obviamente partido vamos a tener y un frente partidario también vamos a tener para poder competir. Y bueno, si las estructuras tradicionales han sido tan negativas para lo que ha sido la Argentina, porque la verdad, la Argentina hace 40 años no tenía estos niveles de pobreza, estos niveles de indigencia, la proliferación de villas,
la inseguridad ciudadana y del consumo de droga, ¿no? De poco han servido las estructuras grandes, ¿no? Sobre todo el tema de las villas se acrecentó a partir del 2003, le digo porque yo he tomado transporte público y lo sigo haciendo toda la vida, y a partir del 2004, 2005, yo que vivo en Villa del Parque, le explico a la gente que es de La Plata, tomaba el tren en Retiro. Y lo que se conoce como la Villa La Carbonilla, que es exactamente un calco de lo que es hoy la Villa 31, era un predio del ferrocarril donde había nada más que leña y campo. En cuestión de, le diría, meses, fueron llevando chapas, cartones, y ahora terminaron construyendo material que usted, desde cualquier ventana de las casas de material que hicieron, toca la línea San Martín con las manos. ¿Y eso no lo vio nadie? ¿O era que el gobierno de la ciudad tenía, por ejemplo, las manos atadas porque era territorio del Estado? No, bueno, acá son todos estos partidos mayoritarios, las grandes estructuras. A la luz de lo que ha pasado, esto no es invento, sino que es ceñirme a la historia, son los grandes responsables de esta decadencia. Por eso me animo a participar en política, porque creo que la gente, o hay mucha gente con un gran descreimiento acerca de estas grandes estructuras. Por supuesto que se necesita territorio, se necesita partido para poder competir y para poder trascender, eso es innegable, pero solo confiar en ello como la garantía de prosperidad claramente ha fracasado de manera rotunda. Las ideas que a mí me inspiran son las ideas que, repito, hicieron en su momento de la Argentina uno de los países más ricos del mundo, aquella generación del 80, y más en el presente las ideas que se aplican cada vez en mayor cantidad de países que le va bien. América Latina, que era un continente que se negaba a aplicar ideas del sentido común, más que liberales del sentido común, bueno, cada vez son más los países que lo aplican, y por eso les va bien, pero nosotros nos negamos. Las ideas del sentido común, yo pregunto, a ver, ¿dónde está la genialidad o la novedad o la cosa extraña de cobrarle a la gente de trabajo una cantidad de impuestos razonable? La gente no vino a pagar impuestos a esta vida, vino a disfrutar de la vida y a disfrutar del fruto del esfuerzo de su trabajo. Sin embargo, acá los gobiernos piensan que la gente vino solo a pagar impuestos. Por eso hoy, el que está en blanco, más de la mitad del año trabaja solo, aunque no se dé cuenta, solo para pagar impuestos. Correcto. Eso no es así. Obviamente, ¿cómo no vas a tener los niveles de evasión que tenés si vos le confiscás más de la mitad del año de trabajo a la gente que está en blanco? Y esto vale para la pyme, para el monotributista, el asalariado y el autónomo. A mí me parece que tener un Estado de un tamaño que sea pagable no me parece una cosa así inhumana. Me parece una cosa razonable. Esas son las cosas que yo defiendo. Entre otras, yo defiendo el empleo público que presta servicio, no el tipo que el barra brava que está metido ahí adentro simplemente porque el intendente o el gobernador de turno lo necesita para que en la marcha ponga orden. No, no es así. El Estado está para prestar servicios, para devolverle los impuestos que paga la gente sufridamente en algo, en seguridad, en justicia, en defensa, pero no en cualquier cosa, ¿me entiende? No puede ser. Estamos con el orden de cosas subvertido por completo. Bueno, por ejemplo, hoy escuchaba en un canal de televisión a alguien que criticaba y decía, en ninguna parte del mundo, países de acá de la zona hermanos, Chile, Brasil, Uruguay, vos podés estar sin que después de determinado tiempo te empiecen a cobrar impuestos. Acá viene cualquiera y hace lo que se le da la gana. Y nadie dice nada. Pero por supuesto. Ahora, fíjese, Brasil está armando unas 30 franquicias en determinadas ciudades, con la frontera de Argentina, con la frontera de Uruguay, les permite instalarse sin cobrarle impuestos, y todos los que están en la zona limítrofe con Brasil o de Uruguay limítrofe con Brasil están poniendo los puntos sobre las i, porque dicen, ¿qué va a pasar con nosotros los comerciantes de este lado, que tenemos que pagar impuestos y demás? Bueno, en algún lugar el seguir votando estupideces como las que votamos acá, porque hace 35 años que votamos, ¿no? También tenemos que hacernos cargo de lo que votamos. Estas cosas son, y sí, tenemos que cambiar, sí. ¿Cómo hace el comerciante ese argentino para poder competir con el nuevo modelo brasilero? Y le tienen que cobrar menos impuestos, ¿no? Ahora, para cobrar menos impuestos hay que bajar el gasto público, porque no hay que usted baje impuestos. ¿Y quién paga el gasto público ese? Con ese gasto público hay que bajarlo. Y ya sabemos que sobra gente en el Estado a patadas, que
ya casi hay tanta gente que presta realmente servicios públicos del Estado como la que está ahí adentro sin prestar ninguno. Sí, hay que bajarle los impuestos, ahora hay que echar gente del Estado. Ahora hay que enfrentarse... Hay que enfrentarse a los gremios. Ahí hay que enfrentarse no solo con los gremios, sino con el puntero y el político de turno que hace política metiendo gente en el Estado que no tiene nada que hacer. Pero bueno, ahí es el comerciante el que se tiene que poner de punta contra el político. Ahí es una cuestión de supervivencia. Es el comerciante que tiene que decirle al político, mira querido, si vos no me bajás los impuestos, o sea, si vos no echás gente, tus amigotes, o los clientes, tus amigotes, el que me fundo soy yo y también dejo empleo en la calle. Entonces, empleo público innecesario contra el empleo productivo de un comerciante o de una pyme, de un monotributista que puso un bolichito. ¿Sí esa es la discusión hoy en Argentina? Sí. Bueno, mi propuesta es en defensa del empleo privado genuino y del empleo público que se necesita para prestar bienes públicos. Y lo que no funciona no tiene que caminar. Correcto. Bueno, le iba a preguntar acerca precisamente de lo que muchos consideran que fue un fracaso, las promesas de campaña del presidente Macri, que no logró cumplir, y traspié que nos llevó al cadalso con una inflación del 50%. Según su visión, ¿qué cosas hizo mal Macri y qué cosas hizo bien? Bueno, yo creo que Macri ha tenido una política exterior excelente y mucho más comparado con la que teníamos con Cristina, donde solo teníamos relaciones con los fascismos del mundo, como eran Venezuela, Irán, China y Rusia. Macri hizo muy bien en abrir su abanico de relaciones políticas en el mundo. Macri eliminó el cepo cambiario, recuerda usted, a fin de 2015, sin una crisis del dólar, y Macri nos sacó del default. Son tres cosas, y la cuarta cosa que agregaría, muy importante, y dejó de hacerle la guerra al campo. Si bien el campo hoy termina con retenciones, igual que con Cristina o con Néstor, lo cierto es que la guerra, la animosidad que el gobierno de los Kirchner tenían con el campo, afortunadamente con Macri ha desaparecido, y son cosas que hay que saludar. Pero como en la víscera, en el corazón de la política económica ha hecho kirchnerismo y buenos modales, hemos terminado con 1000 cosas parecidas a los Kirchner. Hemos terminado con retenciones al agro, con ahora 12, con precios cuidados, con una inflación altísima como con Cristina, con más pobres, menos actividad económica. Ese es el fracaso de Macri. El haber querido hacer kirchnerismo de buenos modales lo hizo terminar en algún lugar como con los Kirchner, repito. Más inflación y pobreza y menos actividad económica. ¿Cómo se hacía para que las tarifas estuvieran a la altura de las circunstancias, si no hubiera cortes, si tuviéramos gas en el invierno y tuviéramos luz en el verano y demás? ¿Habría que haberlo hecho más gradual o habría que haberlo hecho de entrada? No, usted vio que entre mis críticas a Macri no hablé de la política tarifaria porque se podría haber hecho mucho mejor, pero a ver, por las cosas hay que pagar lo que valen. Si no, usted no tiene esa cosa. Es una fantasía pensar que usted va a tener algo más barato de lo que el mercado cree que vale. Usted no es nadie, aunque sea gobierno, para definir el precio de algo. Ese es el mercado. Cuando usted se aleja de lo que es el mercado o los precios de mercado, usted tiene los problemas que tuvimos con Cristina, que nos quedábamos sin luz, sin gas cada tanto ya. Así que ahí yo no me meto a criticarlo, porque me parece que dentro de todo se ha hecho una política más o menos razonable con las tarifas, pero en el resto usted ha seguido tan a pie juntilla lo que Argentina hizo históricamente, que por eso terminamos con una crisis cambiaria, con un acuerdo con el fondo. Y yo le digo, a aquella persona que votó a Cambiemos y que se siente desencantada con Cambiemos porque no cumplió con las promesas que esa persona creía que Cambiemos encarnaba, pero que al mismo tiempo le tiene miedo a la vuelta de Cristina, yo le digo, miren, a Cristina la dejamos atrás en la segunda vuelta. No hace falta votar 3 veces a Macri, paso, primera y segunda vuelta, para dejar atrás a Cristina. Que no le compre el miedo ese que mete Cambiemos a Cristina. Votemos en las paso y en primera vuelta por lo que uno cree que hay que hacer, y si el miedo sigue siendo Cristina, le dejamos atrás en la segunda vuelta. Pero no hace falta votar 3 veces a Macri. Es más, independientemente de cómo me vaya a mí electoralmente, yo creo que es bueno que el gobierno de Macri reciba una advertencia en las PASO y en la primera vuelta de que nos han llevado por mal camino. Mire, acaban de salir los datos de producción industrial de Orlando Ferrer, es un economista intachable en cuanto a la producción de números. Bueno, la economía sigue en una recesión furiosa todavía.
Te veo que no paran de cerrar comercio, no paran fábricas, de sí. El otro día mencionábamos acá la situación de Chivilcoy con 700 despidos de Paquetá, ¿no? Bueno, no, acá hay que votar por otra cosa, no solo diferente a la de Cristina, sino también diferente a la de Macri también. Macri no es el camino claramente. No votemos tantas veces el año que viene por miedo a Cristina, porque Macri no nos lleva por buen camino, cosa que lo estamos viendo. Yo creo que Argentina tiene que empezar a hacer de a poco un cambio copernicano con lo que viene haciendo hace un siglo. Tiene que ser de a poco porque no hemos acostumbrado a hacer algo que está mal, pero estamos muy acostumbrados a algo que está mal. Pero Argentina tiene que cambiar, Argentina tiene que abrirse al comercio, tiene que tener menos Estado para que la gente pague menos impuestos, así la gente no vive trabajando solo para pagar impuestos. Tiene que tener otra legislación laboral, tiene que ser la legislación laboral en lo que ha transformado a nuestros sindicalistas. Pero usted sabe, perdón, usted sabe lo que dijo Daer hace un rato nada más, que de ninguna manera le va a aprobar el Congreso modificaciones a la ley de trabajo. Bueno, pero eso en parte es culpa de que Macri no hizo campaña diciendo que esto había que hacerlo. De no decir nada, de aprovechar solo el miedo que había Cristina y una eventual venezuelización de Argentina, no dijo nada. Esto yo lo voy a decir en campaña. Ahora, si me vota la gente, mire, lo vamos a hacer. Más que le pesa al señor Daer. ¿Está de acuerdo con lo que dice su colega Milei acerca de que más tarde, más temprano vamos a un default? Mire, no sé. Yo voy a hablar por mí, no voy a hablar de Javier Milei, voy a hablar de mí. Yo no tengo claro todavía que Argentina vaya a un default. Me parece que se pueden hacer cosas todavía para evitarlo. A ver, Argentina tiene un problema con la deuda, sí, muy serio. Sí. Argentina tiene 80 puntos el producto de deuda pública. Tiene una deuda pública monumental. Y es una situación muy compleja, pero me parece que todavía se puede trabajar para evitar una situación complicada, más complicada con la deuda. Pero bueno, hay que hacer cosas. ¿Okay? Bueno, sí, esperemos que, como dicen, la cosecha sea récord, que no venga la meteorología a arruinarnos No, esperemos que la gente vote, esperemos que el año que viene la gente vote una alternativa que no sea este pasado horrible de Cristina Kirchner o este presente mediocre del macrismo, que vote ideas del sentido común, que son las que encarna el frente que yo voy a liderar el año que viene. La última le hago. ¿Qué pasa? Que eso es como la película El regreso de los muertos vivos. Scioli, acabo de escuchar en el panorama de noticias de Radio Provincia, se va a presentar como candidato el año que viene. Cuando nos mintió desde su vida privada hasta todo lo que no se hizo en la provincia de Buenos Aires durante sus periodos. Uno estaba cansado de ver los UPA, ni siquiera inaugurados, o tantas otras cosas postergadas en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasa? ¿Piensan que la gente los va a votar? No, pero no tengo la menor idea, con todo respeto, no tengo idea. No, pero digo que es raro este país, que se vuelvan a presentar. Nosotros que Scioli, la reaparición, como usted bien dijo, de estos muertos vivos, es culpa de Macri y de cómo ha evolucionado la economía por culpa de Macri. A ver, la gente también sufre lo que está pasando, ¿no? O sea, a ver, Argentina es un país donde fruto de cómo se ha destruido la educación, la gente ha perdido la perspectiva de las cosas, vive el hoy. Si el hoy es malo, chavo el que está, y bueno, le damos crédito a cualquier esperpento del pasado como Scioli. Pero claro, vaya a hablarle usted a una persona que Scioli es lo peor del planeta, cuando hoy la gente perdió el trabajo, perdió la pyme, la revientan impuestos todo el día. Y sí, la culpa de que reaparezca un Scioli, la culpa de que Cristina tenga chance, no solo es de que Macri quiere que esté ahí suelta, no tras las rejas, sino que también la economía está tan en mal estado que obviamente va a permitir la reaparición de cualquier fracasado del pasado. Pero se niegan en el Congreso a quitarle los fueros. Bueno, sí, claro, a ver, acá todos son responsables de que Cristina tenga fuero todavía, el macrismo también. Pero obviamente los principales responsables son el PJ, por supuesto. Bueno, y la última, ¿diferencia a María Eugenia Vidal de la gestión de Macri? En materia económica, María Eugenia Vidal es más peligrosa que Macri. María Eugenia Vidal ha reventado al campo en la provincia de Buenos Aires impuestos, lo reventó. Es tan populista como cualquier populista. Sí ha tenido una gestión, ha tenido que hacerse cargo, por eso la gente la valora y con toda la razón, de una situación de inseguridad y lucha contra la droga mucho peor que en el promedio del resto del país, sin duda. Y ese es el mérito de María Eugenia Vidal, pero económicamente es peligrosísima.
Bien. Palabra de José Luis Espert, candidato del Partido Libertario. Bueno, José Luis, le deseo que sus sueños se cumplan en este 2019, sus expectativas que son buenas si se quiere ayudar a la gente. Lo que pasa Sí, que, claro, bueno, hay que luchar contra viento y marea, ¿no? Así será. Bueno, un abrazo Muchas grande. gracias, chao. A usted, hasta luego.